¿Por qué Jesús fue bautizado? ¿Qué necesidad tenía Jesús del bautismo? ¿Qué nos enseñó nuestro Señor Jesucristo con este acto? Saludos, gracias por compartir con nosotros. Soy Juan de León Gutiérrez y es para nosotros un grato placer tenerlo en nuestra plataforma Creer. Les invitamos a regalarnos un me gusta y suscribirse, darle a la campanita para recibir notificaciones. Estamos colocando contenido continuamente de temas relevantes a la fe cristiana. ¿Por qué Jesús fue bautizado? Antes de responder esta pregunta es necesario que definamos qué es el bautismo. La palabra bautismo proviene del griego baptismos y significa sumergir. Es por esto que el bautismo bíblico, las personas eran sumergidas completamente como una señal del lavamiento de sus pecados. ¿Por qué las personas se bautizaban en el tiempo bíblico? En el caso del Nuevo Testamento, el primer en bautizar fue Juan el Bautista y la Biblia aclara que Juan bautizaba para arrepentimiento y perdón de pecados, según Marcos 1, 4, 5. Y leemos: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Por qué a Juan le llamaban el Bautista y no el bautizador? A Juan se le llamaba el Bautista porque él fue el primero en bautizar. No existe ninguna evidencia real de que antes de Juan hayan bautizados. Ahora, ¿por qué Juan bautizaba? Recordemos que Jesús dijo que Juan fue el último profeta. En él se termina ese ministerio. Lucas capítulo 16, versículo 16, según la versión Reina Valera 1960 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Considerando que Juan el Bautista fue un profeta, podemos decir con seguridad que el bautismo ni fue una iniciativa de Juan, sino de Dios. Es tanto así que en la comisión Jesús ordenó a sus discípulos a bautizar, en Mateo 28, 19 y en Marcos 16, 16. Considerando esto, el bautismo de Juan tiene su peso en la voluntad de Dios. ¿Por qué Jesús fue bautizado entonces? Si él no era pecador, por consiguiente, no tenía de qué arrepentirse. Para responder esta pregunta, leamos a Mateo 3, 14 al 16, según la versión Reina Valera 1960. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Podemos ver que Juan reconocía a Jesús como el Salvador y en el mismo tenor, sin pecado. En cambio, Juan dice que él necesita ser bautizado por él, considerándose a sí mismo como un pecador. Juan trató de impedírselo, más Jesús le dijo que así conviene que cumplamos con toda justicia. Sería bueno que recordemos que el libro de Mateo fue escrito con la finalidad de dar a conocer a los judíos y presentar pruebas de que Jesús es el Cristo. Y es exactamente lo que ocurrió en el río Jordán. En el libro de Mateo capítulo 3 versículo 16 al 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amados hermanos, esto es lo que pasó en el bautismo de Cristo. Una manifestación visible y audible de que Jesús es el Cristo.
de una manera pública ante toda Jerusalén, que venían a escuchar el mensaje de Juan y a ser bautizado. Dios aprovechó ese escenario para presentar ante todo Israel que Jesús es el Hijo profetizado, quien vino a salvar al mundo. En conclusión, Jesús fue bautizado para que todos le conozcan como el Mesías, quien vino a salvarnos de nuestros pecados. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este contenido, esperando que le haya servido en su crecimiento espiritual. Recuerden regalarnos un me gusta, no le cuesta nada hacerlo, pero a nosotros nos ayuda un montón. Suscríbanse en nuestro canal y denle a la campanita. Soy Juan de León Gutiérrez y será hasta la próxima. Dios les bendiga.